Biblias en el Salmo 51. Les invito a ir allí. El libro de los Salmos, el Salmo 51. Les invito a ponerse de pie para la lectura. Luego nos quedamos de pie y encomendamos al Señor este tiempo en su palabra también. El Salmo 51. Después de la lectura, nuestro hermano Rubén Val, por favor, diríjanos en oración. El Salmo 51 dice así: al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Oremos. Dios y Padre, queremos dar muchas gracias por todas las verdades que tú expresas en tu palabra, todas las verdades que tú expresas, como escuchamos en esta canción. Lo que hemos experimentado aquel día glorioso contigo, esta promesa. Y te agradecemos porque tu palabra hoy nos habla, nos enseña, nos instruye, nos redarguye de pecado, pero siempre con el propósito de que seamos edificados en ella, los creyentes, y también para que tu palabra pueda llegar en los corazones que no han experimentado esta salvación, no han experimentado el perdón de pecados. Y Padre, es para que el Espíritu Santo pueda aplicar, Señor, tu palabra en cada corazón de acuerdo a cada una de las necesidades. Bendice a tu siervo que al exponer tu palabra le conceda la libertad y a nosotros estar atentos y receptivos lo que tú nos quieres enseñar, librándonos de todas las distracciones, ajenos a tus cosas, de todas las distracciones en nuestras mentes que puede perturbar nuestra atención a tu palabra y a lo que tú quieres hablar. Rogamos tu guía, tu dirección, tu bendición. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Es muy bueno repasar o pasar por las biografías de los hombres y mujeres que Dios ha estado usando a lo largo de la historia, ¿verdad? Hemos hecho mención ya el primer domingo del mes pasado, al introducirnos al estudio del Salmo 51, de la vida de un gran hombre llamado Juan Wesley. Él se llamó a sí mismo y se consideraba un tizón arrebatado del infierno,
una brasa, ¿verdad?, arrebatada del infierno. La razón es que a la edad de 6 años, John Wesley casi murió cuando la casa paternal donde vivía junto con sus padres y sus muchos hermanos se incendió, ¿verdad? Y él estuvo a punto de perecer en aquel incendio. Pero no fue así. Dios extendió su mano y la vida de él fue preservada milagrosamente. Y aquella experiencia de estar a punto de experimentar, valga la repetición, la muerte y salir de allí, marcó profundamente el corazón y la mente de John Wesley y también de su familia y especialmente de su madre. Nos cuenta la historia, sabemos por las crónicas, por los relatos de la historia, que él llegó a ser un predicador fervoroso y apasionado del mensaje del Evangelio. Fue un hombre usado poderosa, grandemente por Dios. Él atendió y ministró servicios multitudinarios en los que predicó la palabra de Dios junto con su hermano llamado Carlos Wesley, un músico con un espíritu muy sensible que compuso muchísimos himnos, algunos de los cuales nosotros cantamos hoy en día y que son de bendición para la iglesia. John Wesley fue el instrumento que Dios empleó para encender un avivamiento general en Inglaterra en el siglo XVIII. Y se dice que él viajó predicando más de 400.000 kilómetros, predicando el Evangelio, principalmente haciendo esos viajes a caballo. Se dice también que él predicó más de 40.000 sermones. Impresionante tomar nota de todos esos datos, ¿verdad? Cómo nos impactan los grandes logros de aquellos que son puestos delante de nosotros como ejemplos, tanto en las páginas de la Escritura como también en las páginas de la historia. Pero lo sabemos por nuestra propia vida, lo sabemos por lo que hemos leído, por lo que vemos alrededor, que toda vida tiene también un lado oscuro, ¿verdad? Toda vida tiene digamos, una actitud no tan ejemplar, aunque no dudamos que también podemos aprender de los errores y de las caídas y de los fracasos de los hombres que Dios ha usado. John Wesley también tuvo su lado oscuro y fue su tensa y desgraciada para su esposa vida matrimonial. Ese fue el lado oscuro de la vida de este hombre. Desde el principio su historia fue una sucesión de decisiones equivocadas que terminó en una separación definitiva del matrimonio, una verdadera tragedia realmente. John Wesley y Mary, como se llamaba su esposa, no pudieron construir una relación permanente de amor, no pudieron construir una relación permanente de servicio mutuo, ¿verdad? Pero ahí está el lado oscuro, innegable, para recordarnos que la imperfección del hombre y la abundante gracia de Dios. La imperfección del hombre y la abundante gracia de Dios. Durante nuestras reuniones, el primer domingo de cada mes, vamos a estar considerando y examinando el Salmo 51. El Salmo que, según nos dice el título, ¿verdad?, que leímos allí, que también es inspirado, resultó de una de las horas más oscuras de la vida de David. Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. ¿Qué perplejidad nos ha causado tantas veces tomar nota de que David haya caído tan bajo, ¿verdad? ¿Qué perplejidad nos causa eso? Pero ¿por qué nos sorprendemos? No deberíamos sorprendernos. Él era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, parafraseando al Espíritu Santo en la carta de Santiago, refiriéndose a Elías el profeta. Nosotros somos hombres semejantes o con pasiones semejantes también a las de David. Lamentablemente la vida de John y Mary Wesley terminó en forma no deseada. No hay registros en la historia de que hubiera de parte de este matrimonio un reconocimiento, un arrepentimiento, una restauración de la relación para la gloria de Dios, una resolución del conflicto. Absolutamente nada.
en ese sentido es un ejemplo a no imitar. Pero en el caso de David, su experiencia nos advierte del peligro y de la necesidad de estar alertas, pero también por la forma que se resolvió aquella hora oscura en la vida de David, aprendemos cómo responder cuando caemos. Aprendemos de la experiencia de David, cómo responder cuando caemos. Y eso es digno de imitar. Cuando vamos al segundo libro de Samuel, versículos 11 y 12, vamos a ir ahí porque ahí está nuestro texto todavía hoy. El segundo libro de Samuel, los capítulos 11 y 12, leemos de esa experiencia bochornosa en la vida de David. Como probablemente todos saben, o la mayoría, y lo mencionamos el primer domingo del mes anterior, David permaneció en Jerusalén en una disposición ociosa en cierto momento del año, cuando él debió haber estado guiando a su ejército en la guerra contra los enemigos de Israel. En lugar de ponerse al frente de su ejército, permaneció en Jerusalén con mucho tiempo libre, ¿verdad? Y expuesto a lo que no era necesario exponerse. La Biblia nos enseña que ahí en esa situación, como consecuencia de su ligereza, David fue expuesto a una invitación a pecar que no quiso rechazar, ¿verdad? Apareció la tentación, apareció la invitación a pecar y David no la quiso resistir, no la quiso rechazar. La Biblia dice que él cayó en la trampa, mordió el anzuelo y cuando terminó aquella caída tan estrepitosa y tan vergonzosa, David, que había mantenido una relación tan estrecha con Dios, había infringido 4 de los 10 mandamientos de la ley de Dios. No codiciarás la mujer de tu prójimo, no cometerás adulterio, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no matarás. Esos 4 mandamientos, por haberse resistido, o no haberse resistido, mejor dicho, a la invitación a pecar, no le hubiera llevado ni un minuto a un tribunal versado en la ley de Dios llegar a su veredicto: sáquenlo y apedréenlo. Era culpable de muerte por su pecado. Y oigamos lo que dice Dios en su palabra en cuanto a esto, en el capítulo 11, versículo 27 del segundo libro de Samuel. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Qué se puede hacer por alguien que ha caído tan bajo? ¿Se necesita, o qué necesita una persona que ha pecado a tal grado? Así como vemos en el capítulo 11 y leemos de lo que David hizo, el capítulo 12 nos indica lo que David necesitó para recuperarse de aquella gran caída espiritual. Y a eso le vamos a prestar atención, o le estamos prestando atención como introducción a nuestra consideración del Salmo 51. ¿Sabe que cuando las personas arruinamos nuestra vida por causa del pecado, o vemos a otros arruinar su vida por causa del pecado, podemos caer en la trampa de, por un lado, simplificar el hecho, ¿verdad? Diciendo: levántate y basta, levántate y sigue andando, ya terminó, ya pasó, vamos, sigue adelante. O también podemos complicar el trato, ¿verdad? Diciendo: ¿quién sabe si te vas a poder levantar? ¿Quién sabe si te vas a poder recuperar? ¿Quién sabe si vas a poder restaurar la comunión que tenías antes con el Señor? En realidad no debemos ni simplificar ni complicar, ¿verdad? Ni dar un trato simple, ni dar un trato complicado a la persona que ha pecado y ha caído estrepitosamente. Lo que necesita una persona que ha pecado es un trato bíblico. Y eso es lo que vemos aquí en el capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Eso incluye varias cosas que vemos ilustradas y presentadas en la experiencia de David. El mes pasado
Nosotros vimos que en primer lugar, para levantarse y recuperarse de aquella caída, David necesitó a alguien que fuera sincero con él. Y ese fue el profeta Natán, que vino y le dijo: has pecado contra Jehová. En segundo lugar, para levantarse de aquella caída, David necesitó un corazón receptivo a ese mensaje. De nada hubiera valido que Natán hubiera venido cariñosa y firmemente para confrontar a David con su falta, si David no hubiera estado dispuesto a recibir la reprensión. Pero David tuvo un corazón receptivo a la reprensión. Él necesitó un corazón receptivo a la confrontación con su pecado. Pero hay dos cosas más que David necesitó para recuperarse de su caída, y es la que vamos a ver esta noche, continuando con esta introducción. Vamos a decir en tercer lugar que David necesitó también, para recuperarse de esta caída, la tranquilidad del perdón. Para recuperarse de esta caída, David necesitó también la tranquilidad del perdón. Luego de semejante caída y bajo tan profunda convicción, David no hubiera podido seguir adelante sin la tranquilidad de que había sido perdonado por Dios. Jamás hubiera podido David seguir adelante en su vida si no hubiera recibido la tranquilidad de haber sido perdonado por Dios. Oigamos a David, no lo busquen porque ya lo leímos, pero quiero repasar ese texto. El clamor de David en el Salmo 51, en el versículo 11, donde dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí, dice David, tu Santo Espíritu. Vamos a hablar teológicamente de este versículo cuando lleguemos a él en nuestro examen, versículo por versículo del Salmo, pero David está clamando acá: no me eches, Señor, de delante de ti, no quites de mí, oh Dios, tu Santo Espíritu. ¿Por qué clamaba así David? ¿Sabe por qué David clamaba así? Porque David había visto lo que le había pasado a Saúl cuando le fue quitado el Espíritu Santo de Dios. La Biblia enseña que cuando el Espíritu Santo de Dios fue quitado de sobre Saúl, Saúl se volvió literalmente loco. El primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14, dice eso, unas páginas a la izquierda en sus Biblias. El primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14, dice: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Saúl se volvió literalmente loco. No tenía sosiego, ¿verdad? Estaba en un continuo estado de intranquilidad. Fíjense lo que dice el versículo 15 y 16. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Eso le faltó a Saúl. Eso le pasó a Saúl cuando le fue quitado el Espíritu Santo de Dios de sobre él. No tenía alivio, vivía en un continuo tormento. Y debido a ese estado mental y espiritual de Saúl, David fue llamado a tocar el arpa delante del rey. Por eso David sabía qué pasaba a una persona cuando el Espíritu era quitado de sobre él. Y clamó al Señor luego de su caída: no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, que no me pase a mí lo que le pasó a Saúl. Él necesitaba la tranquilidad del perdón. Qué preciosa la actitud de David, digna de imitar. Nos hemos estremecido en esa forma ante la visión de una vida arruinada por el pecado. Hemos tomado nota de cómo el pecado ha arruinado una vida y decimos: Señor, que no me pase a mí, por favor. Dame temor a ti en mi corazón. Nos hemos estremecido en esa forma ante la visión de una vida arruinada en el último tramo, ya cuando está a punto de ir a la eternidad. La persona se desvía y hace locuras y se aparta del Señor, y uno dice: ay Señor, yo no quiero terminar así.
Pon tu temor en mi corazón. Nos ha pasado, nos hemos estremecido. El Hijo de David, hablando de eso, en el libro de Proverbios lo expresó fantásticamente. En el libro de Proverbios, capítulo 24, el Hijo de David, Salomón, el hombre más sabio que ha pisado la tierra, el libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 30, dice: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su paso, cerca de piedra estaba ya destruida. Y miren lo que dice el sabio: miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Tenemos ese espíritu, tenemos ese corazón, tenemos esa disposición, ver a dónde conduce el pecado, ver a dónde conduce la rebelión, ver a dónde conducen los vicios, ver a dónde conduce la inmoralidad, ver a dónde conduce la falta de control y decir: lo vi y tomé consejo, miré y lo puse en mi corazón. Señor, yo no quiero ir por tu gracia por ese camino. David dijo: yo no quiero que me pase lo mismo que le pasó a Saúl. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Lo que temía David no le sucedió. Qué maravilloso eso. Él no se volvió loco, el Espíritu no le fue quitado. Dios le dio a David la tranquilidad del perdón. Volviendo al segundo libro de Samuel, el capítulo 12, el versículo 13. Dice, segundo de Samuel 12:13, entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Ustedes pueden imaginarse el alivio que debe haber experimentado David en su corazón cuando escuchó estas palabras. Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. El Salmo 32 recoge el sentir de David en ese momento. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y agrega Selah, un descanso, un tiempo para meditar en lo que se acaba de escribir, un silencio. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué alivio, seguramente, para el corazón de David. ¿David lo merecía? No, no lo merecía. Claro que no, pero Dios en su infinita misericordia lo perdonó. El arrepentimiento de David abrió la puerta al perdón de Dios. Hermanos, ahí radica la diferencia entre David y Saúl. Piensen conmigo, humanamente hablando, el pecado de Saúl era nada al lado del pecado de David, ¿verdad? Humanamente hablando. Al lado del pecado de David, el pecado de Saúl era nada. Pero Saúl no tenía un corazón tierno y humilde ante Jehová. Ahí estaba la diferencia. Ahí estaba. A Saúl lo único que le interesaba era la política. A Saúl lo único que le interesaba era lo que a él le convenía. A Saúl lo único que le interesaba era el establecimiento de una dinastía. A Saúl lo único que le interesaba era su propia honra y su propia reputación. Cuando Samuel vino para confrontar a Saúl con su pecado de parte de Dios, la primera cosa que vino a la mente de Saúl fue: ¿y qué van a pensar los demás de mí? Esa fue la primera cosa que le vino a la mente. Lo leemos en el primer libro de Samuel, el capítulo 15, el versículo 27, unas páginas a la izquierda en sus Biblias. Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 27. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió, refiriéndose a Saúl,
se asió de la punta de su manto y este se rasgó. 15:28. Entonces Samuel le dijo, del primer libro de Samuel: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado. No dijo: yo he pecado contra Jehová. David dijo: yo pequé contra Jehová, pero Saúl no. Él dijo: yo he pecado, pero te ruego, sigue diciendo, que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. La cosa no está tan mal, acá tengo al viejo Samuel conmigo. Y todos dirían: no, Samuel está con Saúl, está todo bárbaro. Eso fue lo único que le interesó a Saúl. ¿Qué pensarían otros de él? ¿Y Dios? ¿Y la reputación, la gloria y la honra de Dios? Eso no tenía lugar en el corazón de Saúl, ni en su mente. No era su preocupación. Eso no era objeto de parte de preocupación o preocupación de parte de Saúl. Pero David era diferente. La principal preocupación de David era su relación personal con Dios. Eso era. Él dijo: pequé contra Jehová. Dios y su relación personal con Él era la principal preocupación de David. ¿Cómo afectó su conducta a Dios? ¿Cómo afectó su pecado a su relación personal con Dios? Cuando el profeta Natán lo confrontó, lo que le preocupó a David fue cómo seguiría su relación con Dios. Por eso Natán se apresura a decirle en 12:13 del segundo libro: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Debido a esa diferencia, hermanos y amigos, Saúl no recibió la tranquilidad del perdón, pero David sí. Ahí estaba la diferencia. Lo que era el objeto supremo de preocupación de cada uno de los dos. Saúl, su propia honra y gloria. David, la gloria de Dios, la honra de Dios. ¿Sabe que la disposición del corazón es lo que hace la diferencia entre los creyentes? Lo que explica la diferencia entre en la madurez entre los creyentes, en la utilidad entre los creyentes, en el testimonio de los creyentes, en la perseverancia de los creyentes, en la respuesta ante las dificultades y las pruebas. Lo que hace la diferencia en estas cosas entre los creyentes es la disposición del corazón. Por esa razón, en muchas ocasiones progresan y avanzan más en la vida espiritual los que son más nuevos en la fe que los que son más viejos. Por esa razón, porque en la vida cristiana no se gana por antigüedad, no se adquiere profesionalidad con el paso del tiempo. Tiene que ver la disposición del corazón, la humildad, la preocupación por la honra y por la gloria de Dios. ¿Cómo puede ser que él o ella o ellos que son más nuevos, ¿verdad?, tengan tal o cual privilegio? La razón, ¿sabe cuál es? Dios los honra por la actitud del corazón. Esa es la razón. Proverbios 16:2, no lo busquen, escuchen solamente la lectura. Dice así: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Yo merezco tal cosa y yo merezco tal otra. Hace tanto tiempo que vengo a la iglesia, he hecho tantas cosas por el Señor, he renunciado a tanto por el Señor, y podemos seguir la lista. Pero dice el versículo: Jehová pesa los espíritus. Ahí está la clave. Ahí está la clave. No son pocos, ¿verdad?, los que piensan que merecen recibir honra, pero el que mide eso y determina eso es Dios. En el Salmo dice que no viene ni del este, ni del oeste, ni del norte el enaltecimiento. Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. ¿Qué pesa y qué mira a Dios? Los corazones. Por eso Saúl no recibió la tranquilidad del perdón, pero David sí.
aunque el pecado de Saúl era nada al lado del pecado de David. Volviendo al tema, no hay necesidad más grande cuando hemos tomado conciencia de cuánto hemos ofendido a Dios con nuestro pecado que recibir de Él la tranquilidad del perdón. No son pocos a los que nos cuesta aceptar y creer que Dios puede ser tan misericordioso. No son pocos a los que nos cuesta creer que Dios pueda perdonar tan ampliamente. ¿Sabe por qué nos cuesta? Porque nosotros no somos así. Y nos atrevemos a pensar que Dios es como nosotros. En realidad Dios no es como nosotros. Nosotros debemos ser como Él. ¿Cómo somos nosotros? Crueles, vengativos, rencorosos, implacables. Como aquel siervo que fue ampliamente perdonado en Mateo 18, pero se aferró a la ofensa menor de un tercero que cometió contra él y le negó la tranquilidad del perdón. El rey le perdonó una deuda inmensurable o inconmensurable. Y salió afuera y encontró a uno que le debía 3 pedazos de pan y le negó la tranquilidad del perdón. Pero Dios no es como nosotros. En ti hay perdón, dice el Salmo 130, para que seas reverenciado. Es esa seguridad de perdón que hay en Él la que impacta y provoca reverencia en el convicto. El que sabe cuánto le ha sido perdonado, queda su alma atrapada por la belleza del Dios del cielo. El convicto, el que sabe cuánto le ha sido perdonado, queda atrapado en la belleza del Dios del cielo. Y por supuesto, el perdón de Dios no es un perdón inconsistente, no es un perdón transitorio, es un perdón basado en una base firme. Es un perdón basado en la justicia, porque Dios es el justo y el que justifica. Es un perdón basado en la justicia. La ofensa ha sido quitada y expiada en virtud de una ofrenda. Mientras la ofensa esté sin pagar, no hay perdón. Pero cuando la ofensa se paga, el ofensor queda libre. Pero el pecador que es impactado por el Evangelio dice: Señor, pero yo no puedo pagar. Y él señala a Cristo y dice: Él ya pagó. Ya está todo bien. Él ya pagó. Ya pagó. Y ahí empieza el arrepentimiento y fe. Dice el capítulo 12, versículo 13, ya leímos: Jehová ha remitido tu pecado. ¿Hacia dónde lo remitió? ¿Hacia dónde se remitían los pecados del Antiguo Testamento? Al mismo lugar donde se remitieron los nuestros, a la cruz en el Gólgota. Allí. Remitir significa alzar la pena, liberar de una obligación. Pero no puede ser obviada la pena, no puede ser obviada la obligación. Debe ser colocada sobre otro. Antes que viniera Cristo, sobre un cordero inocente, y al venir Cristo, sobre el cordero inocente, el Señor Jesucristo, quien llevó Él mismo sobre su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia. Eso es el Evangelio. Por eso amamos, servimos y proclamamos a Cristo, porque nuestra culpa fue alzada de sobre nosotros, colocada sobre Él, y Él la expió. No había perdón sin ofrenda. Hubo una ofrenda suficiente, la que Cristo hizo de sí mismo, y por eso hay perdón. ¿Hay la tranquilidad de perdón que tenía David hoy en día? Sí. ¿Puede el pecador recibir la misma tranquilidad del perdón que recibió David en aquel entonces? Hoy, sí, 1000 veces sí. Romanos capítulo 4, versículos 7 y 8.
Romanos, el capítulo 4, versículos 7 y 8, hacia la derecha en sus Biblias. Dice, mejor, 4:6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Escucharon bien? Encontramos en el Nuevo Testamento las mismas palabras vertidas por David en el Salmo 32 en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento David dice, hay perdón en Dios, Él me lo dio a mí. En el Nuevo Testamento Pablo proclama, hay perdón en Dios, está disponible para ti, el mismo perdón. David fue confrontado, se humilló ante Dios y le fue otorgada misericordiosamente la tranquilidad del perdón. David necesitaba recibir y disfrutar de la tranquilidad del perdón. Rápidamente, la cuarta cosa que David necesitó para recuperarse de aquella caída fue ánimo para seguir adelante. Ánimo para seguir adelante. ¿Sabe? Quizá pensemos que sería fabuloso que la historia se terminara ahí, ¿no? David pecó, Natán lo confrontó, David se arrepintió, Dios lo perdonó, hacemos página y olvidémonos de todo. Pero no fue y no es así. No hay dudas, uno puede ser perdonado de su pecado en un momento, pero puede llevar años desenredar las consecuencias del pecado. Llevar años. David había empleado la espada contra Urías y ahora, a pesar de haber sido perdonado, la espada se volvería contra él. En el versículo 9 dice del segundo libro de Samuel, capítulo 12, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, segundo de Samuel 12:9, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás, miren qué palabra, jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. ¿Cómo se sigue adelante con eso? ¿Cómo se sigue adelante con eso? 4 hijos de David murieron como consecuencia de su pecado. El primero, el bebé que fue concebido en el acto de adulterio. Tamar, una de sus hijas, fue abusada por otro de sus hijos, Amnón. Amnón fue asesinado por otro de sus hijos, Absalón. Ya tenemos 2. Absalón se rebeló contra su padre y quiso arrebatarle el reino y lo mataron en la batalla. Ya tenemos 3. Y finalmente Adonías fue muerto por su rebelión contra Salomón. Ya tenemos 4. La espada jamás se apartará de tu casa. Una realidad y una experiencia aplastante. ¿Cómo se sigue después de eso? No hay duda, hermanos, el pecado es terrible. El diablo lo presenta como algo deseable al cebarnos, pero resulta terrible al final. Dice la Biblia que tengamos cuidado para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. ¿Por qué habla del engaño del pecado? Porque el pecado te engaña doblemente. Primero, no te da lo que te promete. Y segundo, te da lo que ni siquiera te mencionó. Y qué sorpresa te llevas. Doblemente te engaña el pecado. Por eso debemos insistir desde el púlpito, alejémonos del pecado, evitemos, huyamos de la tentación. Es terrible. David necesitó ánimo para seguir adelante y Dios se lo dio. Aparte de la tranquilidad del perdón, David fue bendecido con otro hijo que nació de su unión con Betsabé. ¿Quién fue? Salomón. Capítulo 12
versículo 24. Consoló David a Betsabé su mujer, llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová, que significa amado de Jehová. Un hijo que llegó a ser un hombre admirable, ricamente bendecido por Dios, al que se le concedieron cosas que se le negaron a su padre. Y no hay duda que David se miraba en aquel hijo. Eso Dios lo permitió para darle ánimo para seguir adelante. Segundo, luego de su arrepentimiento y de recomponer su relación con Dios, Dios le dio éxito a David en la campaña militar contra Rabá. Versículo 26. Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo: yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que yo tome la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David, y sacó muy grande botín de la ciudad. David sabía que su éxito dependía de la bendición de Dios. Sin la bendición de Dios, David era un hombre común y corriente y un hombre débil como cualquier otro, ¿verdad? Y ver la mano de Dios obrando a su favor en aquella victoria debe haber sido profundamente alentador para David. Así Dios le dio ánimo para continuar. Y también David recibió ánimo para seguir adelante de amigos piadosos que lo ayudaron y lo sostuvieron. Natán se quedó al lado de David, pero hubo otros amigos. David contó con el soporte emocional y espiritual de un hombre llamado Sadoc, de un hombre llamado Usai y de un hombre llamado Maquir. Estos amigos ayudaron a David a sobrellevar aquellos tiempos difíciles que le sobrevinieron por causa del pecado. En todo tiempo ama al amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia, dice Proverbios 17:17. Y estos hombres fueron eso para David. La profundidad del arrepentimiento, hermanos, y presten atención a esto, y mírenlo, úsenlo para discernir. La profundidad del arrepentimiento y la sinceridad del deseo de agradar al Señor se dejan ver en las personas con las que nos rodeamos. Cuando uno se arrepiente y quiere huir del pecado, no se va a juntar con personas que aman el pecado. Cuando uno se arrepiente y quiere huir del chisme, no se va a juntar con personas que son chismosas. Cuando uno se arrepiente y quiere huir de la inmoralidad, no se va a juntar con personas inmorales. No se va a juntar con personas que van a debilitar sus manos para la batalla. Se va a juntar con personas que van a fortalecer sus manos contra la batalla del pecado. Se va a juntar con personas que lo van a animar, provocar, alentar, confrontar, empujar hacia la piedad. David se juntó con ese tipo de amigos. Dios trajo este tipo de amigos a su vida para sostenerlo y ayudarlo. Amigos piadosos que lo sostuvieron y animaron en los tiempos difíciles. Y sobre todo, a David lo ayudó la certeza de que Dios permanecería con él en los días que vendrían. En el Salmo 32, versículo 7, no lo busquen, escuchen la lectura. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. David estaba seguro que en el futuro Dios estaría con él. Dios estaría con él. De esa manera, él encontró ánimo para seguir después de aquella aplastante y vergonzosa caída y terribles consecuencias. Dios también trae estos medios de ayuda a nuestras vidas cuando caemos, cuando pecamos, cuando permitimos que el pecado gane terreno en nosotros. Nos ofrece la tranquilidad del perdón, nos ofrece la tranquilidad de que está con nosotros,
nos provee de un grupo de personas de las cuales obtenemos ánimo y aliento, la iglesia. Por eso la iglesia debe recibir a los arrepentidos para animarlos y ayudarlos en su batalla contra el pecado. Dios nos da la certeza de que estará con nosotros en los difíciles días que sobrevendrán. Hermanos y amigos, en las crónicas humanas se tiende a minimizar y aún a justificar las debilidades, los defectos y los errores de los héroes. En las crónicas humanas. Pero cuando vamos a la Biblia, el Espíritu Santo pinta los cuadros de los héroes bíblicos y lo hace con todas sus imperfecciones. Y esto nos dice dos cosas que son la conclusión y las aplicaciones prácticas de este mensaje. Primero, el hecho de que el Espíritu Santo pinta el cuadro de la vida de los héroes bíblicos con todas sus imperfecciones nos ayuda a darnos cuenta de que nadie es tan fuerte en sí mismo para que no pueda pecar. No te creas fuerte en ti mismo para que no puedas pecar. En 1 Corintios 15:33 dice: velad debidamente y no pequéis. Quiero decirle algo, usted ya lo debe saber. Las tentaciones más peligrosas vienen en los momentos menos esperados y de la dirección que menos la esperamos. Así que velemos debidamente y no pequemos. La segunda cosa que aprendemos es que la experiencia de David nos recuerda y nos enseña que no hay nadie a quien el perdón de Dios no puede alcanzar, sino si se arrepiente de su pecado. No hay nadie a quien el perdón de Dios no puede alcanzar si se arrepiente de su pecado. Y el perdón es muy barato, pero el perdón bíblico no se extiende sin arrepentimiento. Si tu hermano peca contra ti 7 veces al día, parafraseando Lucas 17, y esas tantas veces se arrepiente, perdónale. Pero esa es la condición. Se arrepiente, perdónale. No hay cosa que no pueda perdonarse si hay arrepentimiento. Y esto nos lleva a esta aplicación práctica. Refugiémonos en la misericordia de Dios tan pronto como seamos conscientes de que hemos pecado contra su voluntad. Hermanos, enseguida, en cuanto el Espíritu traiga a tu conciencia la certeza de que has pecado contra Dios, refúgiate inmediatamente en su misericordia. Inmediatamente. El tramo de la historia de David que hemos considerado es de lo más desagradable, pero no termina mal. David fue restaurado a la plena comunión con Dios y a pesar de todo, él se convirtió en la regla sobre la cual fueron medidos todos los que vinieron después de él. Usted lea los libros de los reyes. Hizo lo bueno como lo hizo David su padre. Hizo lo bueno, pero no como lo hizo David. David se convirtió en la regla sobre la cual se midió la piedad de todos los que vinieron después de él. Pasaron siglos y oímos en Hechos 13 el testimonio de Dios. He hallado a David, un varón conforme al corazón de Dios. Terrible la experiencia de David, pero su vida terminó bien. Terminó bien. El corazón de David se estremecía y estaba ocupado en lo mismo que el de Dios. Por eso David era un varón conforme al corazón de Dios. Quizá tu vida es un desastre. No tiene por qué terminar así. En Dios hay perdón. Si te arrepientes genuinamente de tus pecados y vas a Dios sobre la base del sacrificio de Cristo, hay perdón. Y puedes tener un final de vida bendecido, honrado y bienaventurado. Padre, gracias. Usa la Escritura en cada corazón.
En el nombre de Jesús. Amén.